en la cumbre europea llegan el resto de los líderes y dicen, sí, no queremos dejarte caer. Al final esto no deja de ser un juego de tensión continua y de chantaje contrario. Es decir, el gobierno español dice, no me aprietes mucho porque si yo desato una crisis de deuda en la eurozona, acuérdate lo que pasó entre 2010 y 2015. Pero los otros gobiernos también le van a decir, cuidado, quien peor lo pasó fue Grecia, como estires mucho la cuerda, a lo mejor se rompe. Entonces, en ese juego nosotros tenemos mucho que perder y lo normal, además, es que seamos el país al que se le exijan más esfuerzos que a lo mejor a mí me parecen bien encaminados en el sentido de cuadrar las cuentas, de tratar de reducir el déficit, pero si nos van a exigir, y yo creo que tirando a un plazo relativamente corto cuando llegue ese momento. Yo creo que no es ahora. O sea, el plazo corto será que el día que se enfaden, el día que llegue la tensión en el Consejo Europeo, no van a decir, no, bueno, os dejamos 5 años más. No va a ser como, oye, en los 2 próximos ejercicios tenéis que volver a la situación que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y tenéis que poner esto en orden. Con una cuestión muy importante, que siempre que nos fijamos, no, Europa, como que Europa nos va a salvar, y yo muchas veces he dicho que menos mal que hay alguien en Europa porque yo me fío más de los halcones alemanes que de los ministros de Hacienda y los ministros de Economía que hemos tenido aquí. Pero hay una cuestión importante cuando decimos esto. En Europa, cada vez que se han metido a mirar las cuentas de un país porque había un desequilibrio, les ha dado exactamente igual cómo se ha ajustado. Y además no han permitido que los países planteasen planes o, digamos, formas de equilibrar las cuentas que serían la más sana. Es decir, si yo ahora mismo fuera el ministro de Economía español, a lo mejor también les decía, mirad, voy a intentar establecer un plan de rebaja de impuestos, de impulso de la actividad económica, de atracción de inversiones extranjeras. A lo mejor ese plan, precisamente porque tiene mucho de eso, de rebaja de impuestos, entre otras cosas, el primer año me genera un poquito más de déficit, pero por favor dejadme, porque lo que voy a hacer es ampliar bases imponibles, generar crecimiento económico y recaudar más y ajustar el déficit de aquí a 2, 3 años. Pero eso no te lo dejan en Europa. El día que llegan te dicen, no, mira, ya nos has mentido demasiado, ya no te creo más, ahora lo que tienes que hacer es ajustar. ¿Que ajustas subiendo impuestos a todos tus ciudadanos? A mí me da lo mismo. Yo lo que quiero el déficit es el 1. ¿Que tienes que bajar las pensiones el 10 o un 15? Me da lo mismo. El déficit al 1, al 0 o un 2% de superávit primario. Y ese es el escenario que yo creo que sí que es real. Ese escenario yo sí lo veo realmente factible a partir del año 2024-2025, que luego que España llegue al default o llegue a una situación de ruptura directa con el resto de los países de la eurozona, depende en parte también muchas veces de casi de personalidad de los propios políticos. Es decir, en Grecia esa situación, el choque de trenes llegó cuando apareció Syriza y Tsipras en el gobierno. Hasta ese momento lo que habían estado haciendo los gobiernos griegos era pues eso, una especie de juego constante de estirar un poquito la cuerda a ver cuánto les dejaban. Sí, y en este sentido, lo mencionaba antes Jano y creo que es un buen momento para encajarlo. Creo que va a ser muy difícilmente justificable ante Europa y que es una de las primeras candidatas a caer cuando lleguen los ajustes, la reforma que hemos hecho del sistema de pensiones. Es decir, tenemos un problemón gigantesco con el sistema de pensiones ya de antes y la reforma estrella que hemos aprobado ha sido indexar las pensiones a la inflación en nuestro máximo histórico de inflación desde el año 89. Es decir, estás promoviendo un estallido del gasto sostenido además, porque no es que digas, oye, te compenso de una vez la inflación de este año, pero el año que viene volvemos a las pensiones previas. No. Ese incremento se consolida y claro, si tú tienes una inflación que puede ser promedio, no sé, del 5 o del 6 este año, porque el año pasado fue del 3,5, pero porque los primeros meses fueron de inflación muy baja, pero claro, si ahora la inflación se mantiene en los niveles actuales, aunque crezca un poco hasta final de año, y si cerramos en el 4, pues estaremos en torno al 5,5 o 6 de inflación. Entonces, una revalorización, aunque sea nominal, quiero decir, que también va de la mano de un aumento nominal de los ingresos, pero una revalorización del 5% de nuestra principal partida de gasto, que además se consolida de cara al futuro para generaciones de nuevos entrantes, es que es una bomba de relojería total.
Es que lo de las pensiones es de las cosas marcianas que ha hecho este gobierno. Bueno, esta parte, pero a mí casi es más marciano. ¿Os acordáis cuando hace un año, un poco más, hace un año y medio, aquella bronca que hubo por un papel que se había filtrado a Bruselas en la que se hablaba de ampliar el periodo de cómputo de los 25 a los 35, que eso lo que supondría, ampliar el periodo de cómputo es que en términos técnicos, pero eso lo que supondría es que la gran mayoría de los pensionistas, de los nuevos pensionistas, cobrarían menos, porque casi todos cobramos más con 50 años que con 40 y con 30, te amplían el periodo de cómputo y te cobran menos. Pues la explicación que dio el gobierno en aquel momento, que todos intuimos que es mentira, o sea, no puede ser verdad, pero uno ya no sabe qué creer, salió el ministro Escrivá y dijo, no, esto no está sobre la mesa, no es verdad que estemos planteándonos esto, pero hay carreras de cotización, hay carreras nuevas en las que hay muchas interrupciones y a algunos de esos trabajadores les podría beneficiar que contásemos así. Pero él lo que vino a decir, y lo dijo, es que solo se aplicaría en esa ampliación del periodo de cómputo a los que les iría bien. Claro, yo decía, o sea, que le has dicho a Bruselas en el papel, en el famoso cuadradito ese que decía, no, es que el cuadradito luego no se ha entendido bien. Pues lo que nos estuvo diciendo Escrivá es que el gobierno español le había prometido a Bruselas una reforma de las pensiones, además de lo de la indexación al IPC. La segunda parte era una reforma que supondría muchísimo más gasto porque a los que ya tenían las condiciones de los 25 años, a esos se les mantenían y a los que les fuera mejor ampliando el periodo de cómputo a 35 o 40 se le ampliaría. Y lo dicen así, tranquilamente, y lo dice Escrivá, que es como el ministro técnico. Y yo digo, o sea, nos están mintiendo en la cara, están mintiendo en Bruselas, porque no me creo que Nadia Calviño les diga al resto de los ministros del Eurogrupo, no, que sí, que vamos a... las condiciones de los 25 años son para los que les benefician, pero vamos a ampliar a 40 por si hay algunos que les benefician. Serán pocos, pero bueno, esos también se lo llevan. Pero el gobierno español, ahora mismo, la posición oficial es esa. Es difícil de creer, pero claro, yo me imagino que cuando lleguen en Bruselas, efectivamente, las pensiones son el gasto más atacable o que más fácil le van a meter el hachazo por dos razones. Uno, porque es la mayor partida de gasto, pero dos, es porque desde el punto de vista de la opinión pública es lo más sensible. Es decir, es lo más sensible para nosotros, puede ser para los españoles que nos recorten las pensiones, puede ser lo más duro, pero desde el punto de vista de los países del norte de Europa es lo que su electorado va a reclamarle a sus gobiernos. Es lo que pasó con Grecia. ¿De qué hablábamos con Grecia entre 2010 y 2012? De aquellas edades de jubilación que eran muy bajas, de todas esas profesiones decíamos, no, los peluqueros, los maquinistas, que se jubilan con 55. Y eran muchas veces casuísticas o anécdotas que a lo mejor no reflejaban la realidad y a lo mejor había griegos que decían, estáis exagerando o estáis pintando una caricatura de mi país. Pero la realidad es que lo que los medios de comunicación y en general el ambiente que se generó fue, no puede ser que los alemanes estén sosteniendo a Grecia y que los griegos se jubilen con muchas mejores condiciones que los alemanes. Y ahora mismo los españoles se jubilan con mejores condiciones que los alemanes. Claro, eso va a ser muy difícil de sostener en el tiempo. Ahora vamos a continuar con las pensiones, pero como ya esta pregunta aquí un rato, las criptomonedas que han tenido mucho boom en estos últimos tiempos, nos dice Bitcoin Moon, no se discute ni valora que muchos nos planteamos elegir una moneda al margen del alcance del Estado. Veremos hasta qué punto esto sigue siendo así. Dinero inconfiscable. Bitcoin, ¿cómo lo veis? A ver, Bitcoin puede ser inconfiscable. El hecho imponible que genera Bitcoin no es inconfiscable. Entonces, sí, tú puedes tratar de utilizar Bitcoin de manera oculta frente a las garras del Estado, aunque eso tampoco es tan sencillo, porque tienes que encontrar partes de la economía que no pasen por sistema financiero reglado a través del cual transferir Bitcoin y básicamente intercambiar Bitcoin entre pares, al margen, ya digo, de exchanges y todo esto. ¿Problema de esto? Pues que es complicado generar ese grado de integración del sistema de pagos entre particulares, ¿no? No todo el mundo acepta Bitcoin y quien acepta Bitcoin, pues lo tiene que publicitar y si es un empresario que lo publicita, pues está diciéndole a Hacienda, señores, yo voy a tener ingresos por Bitcoin, examínenme de alguna manera y demás. Entonces, claro que podemos intentar ocultarle, y cada vez es más complicado, nuestras tenencias de Bitcoin al Estado, a Hacienda, pero las transacciones que vayamos haciendo, ya digo,
puede ser complicado ocultarlas, y si generamos un hecho imponible, aunque no nos puedan quitar Bitcoin, nos pueden decir, bueno, pues tenéis que pagar esta cantidad de euros, arréglese usted a buscar los euros que necesita entregarme para pagar. Entonces, sí, yo no digo que no pueda haber cierta salida a través de Bitcoin, pero imaginar que una persona, o sea, tu salario no lo cobras en Bitcoin, a lo mejor habrá alguno que sí, pero el común de los mortales no, y las empresas de momento no ingresan suficientes Bitcoins como para pagar los salarios en Bitcoins, y si ingresaran los salarios en Bitcoin les obligarían a pagar impuestos correspondientemente que luego se repercutirían en forma, por ejemplo, de menores salarios, que es complicado si el Estado se quiere poner realmente encima, al margen de que a algunos se le puedan escapar, pero decir, no, es que aquí si todos nos bitcoinizamos, el Estado desaparece o el Estado deja de recaudar impuestos. No, el hecho imponible sería otro. Diría, usted tiene una casa en propiedad, impuesto de patrimonio sobre la casa. Usted tiene un coche, impuesto sobre el automóvil. Usted sale a cenar, me da igual cómo pague, impuesto por ir de cena, por ejemplo. Que una empresa, un supermercado tiene tanta rotación de inventarios, pues por volumen de inventarios movidos, tantos impuestos. Entonces, hay hechos que no se pueden ocultar y eso sí nos los pueden cobrar. Sí. Sí, respecto al tema de... Perdón, Domingo, ¿querías comentar algo? No quería decir nada. O sea, más que Rayo de estos temas no saben, de temas monetarios y además, Juan cuestiones. Tiene muchos vídeos al respecto en su canal, o sea que cualquier duda que tengan sobre criptomonedas, consulten el canal de Juan. Pero el tema de las pensiones, que es un tema que me obsesiona bastante. Es verdad, cuando hablábamos, recogiendo un poco eso de reducir el gasto, ¿no? Que el gobierno puede estirar el chicle, decir, vale, aumento impuestos, voy a ingresar más y así yo no toco el gasto, lo mantengo estable. Pero aquí hay una cuestión, y es que el sistema de pensiones, muchos españoles, esto a mí me sorprende la cantidad de gente que no conoce cómo funciona el sistema de pensiones. Que dice, no, yo estoy pagando ahora como si te estuviesen metiendo en una hucha personal lo que tú estás pagando y luego te lo van a dar. No es así. Tú lo estás pagando a los pensionistas actuales. Entonces, a partir de ahí, y teniendo la pirámide poblacional tal y como la tenemos, es la que hay, vivimos cada vez más, somos de los países con mayor esperanza de vida, son 120.000, en torno a 120.000 millones de euros lo que gasta el Estado en pensiones. Entonces, dices, vale, esto antes o después, es que es imposible que no lo puedas tocar, sobre todo por lo que comentaba también Domingo, que otros países dirán, oiga, ¿pero esto qué es? O sea, yo estoy teniendo un sistema de pensiones que es mucho peor que el que tiene el español y encima eso lo estoy pagando yo. Entonces, aquí yo no creéis que antes o después, de verdad, el gobierno, no sé si esto dentro de 2 años, pero que esto es algo completamente insostenible y que va a tener que reformarse, aunque sea injusto para los pensionistas, que en cierta medida han sido estafados por el Estado con un sistema que podríamos decir, entre comillas, Ponzi, durante muchos años. Sí, bueno, no sé, o sea, es cierto, también ha generado algunas cosas. Digamos que hay gente que ha cobrado unas pensiones que están muy bien. Yo creo que el sistema se ha legitimado mezclando, es cierto, gente que le habría ido mucho mejor se hubiera podido ahorrar, probablemente yo creo que una gran mayoría, y además eso habría generado efectos en cadena, ¿no? Más inversión en el conjunto del país. Es que el ahorro genera muchos efectos positivos a medio plazo de los que desgraciadamente pues no hemos podido disfrutar. Pero sí, a ver, que las pensiones se van a tener que recortar, es evidente, pero mirando hacia el futuro y mirando hacia atrás. A ver, la Seguridad Social recorta las condiciones de los nuevos pensionistas cada poco tiempo, además. O sea, desde que yo empecé a trabajar hace unos 20 años, pues no sé, ahora han cambiado las reglas. A ver, han cambiado las reglas de forma muy relevante, quizás 2 veces, pero pequeños ajustes han hecho muchos más y siempre salen en el mismo sentido. Las reformas de pensiones son siempre no son reformas, son recortes. Entonces, lo van a seguir haciendo. La clave es, si el día que lo hagan es demasiado tarde, si la bola de déficit es demasiado grande y, lo que decía antes, en la eurozona nuestros socios, que son de los que dependemos para sobrevivir financieramente, porque para mí es que eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que la gran mayoría de la población no tiene en cuenta, que no somos independientes desde un punto de vista financiero. Para financiar el gasto público en España necesitamos que nuestros socios de la eurozona lo toleren. Si hay un enfrentamiento en la eurozona. Algunos negociantes son como halcones. Pueden detectar una oportunidad a kilómetros de distancia y atraparla en el momento perfecto. Zona que no va a ocurrir. Yo creo que es poco probable, pero bueno, podría llegar en un momento determinado un gobierno muy euroescéptico en Holanda. Yo siempre he apostado porque va a ser Holanda el país que va a dinamitar la eurozona. Pues un gobierno muy euroescéptico, incluso un primer ministro en problemas,
y dice, no estoy dispuesto, prefiero volver a mi moneda nacional antes que seguir subvencionando a los vecinos del sur. Si, incluso aunque no llegara a esa situación, aunque solo fuera una amenaza, eso nos pondría en una situación de insostenibilidad financiera que nos obligaría a recortar en un solo año probablemente 30, 40, 50.000 millones de euros de gasto. ¿Y de dónde iba a salir el recorte? Porque además, como decía antes, desde el punto de vista de opinión pública es lo más sensible y lo que más van a reclamar va a ir a pensiones. Y entonces van a decir, no, ya ni siquiera en reglas de los nuevos pensionistas, porque que a los pensionistas de 2030 les van a cambiar las reglas es algo que está descontado. Nos van a hacer trabajar más, la edad legal de jubilación se va a establecer en 67 y lo que es más importante, porque bueno, ahora mismo en realidad son 65 y 67, para un porcentaje muy alto de trabajadores siguen siendo 65 si tienen los años cotizados. Pero lo más importante es que las reglas para jubilarte a los 67 van a ser muchísimo más duras. Claro, te van a decir, no, si la edad legal sigue siendo 67, pero si tú quieres cobrar una pensión similar en condiciones a la que ahora está cobrando tu padre, a los 67 tendrás que llegar a los 70 o 72, con lo cual que la edad teórica sea en 67 no vale nada. Entonces, pero cuidado al escenario de que nos digan tenéis que recortar ya, me da igual las reglas a futuro ahora. Y que el palo también se lo lleven los pensionistas del presente, que yo siempre les he dicho, estad tranquilos, a vosotros no os tocarán, porque pues por fuerza electoral, por muchas razones, pero si llega esa situación de tensión, claro que se les tocará igual que se les tocó a los pensionistas griegos. Además, las razones que da el gobierno son un poco absurdas, no solo este gobierno, todos. No, es que hemos firmado una ley diciendo que las pensiones se van a revalorizar con el IPC. Oiga, ¿usted qué se cree? Que había una ley en Grecia que decía dentro de 5 años recortaremos las pensiones un 40%. Pues no había, simplemente un día llegaron y dijeron no hay dinero en la caja, fuera. Porque además, como las pensiones, como tú decías, no es una bolsa de ahorro, las pensiones en realidad, el sistema de seguridad social no existe. Yo siempre lo digo, no existe en el sentido de que no hay unos ingresos específicos y unos gastos específicos de pensiones. Es una aproximación, no. Al final lo que hay es un Estado español que tiene unos ingresos y que tiene unos gastos. Si al Estado español un día le dicen tienes que recortar 50.000 millones, uno de los palos va a venir en pensiones porque es que no tendría, si no, de dónde recortar. Bueno, no sé, a lo mejor se pone y cierra todos los ministerios salvo el de Interior, el de Defensa y el de Justicia. Claro, y entonces replica el modelo de Rayo. Entonces, claro, a lo mejor dicen, no, se cogen el libro de Rayo de un modelo liberal, ¿no? Que tenía un 5% de gasto. Y entonces tenemos un 5% de gasto en las funciones básicas del Estado, las que planteaba Juan Ramón, y luego pensiones públicas que se comen el 25% del PIB. Y ya está, y no hay nada más. Oye, eso se podría hacer. Yo siempre lo digo cuando hablo de pensiones. Si tú quieres pagar pensiones más generosas que las actuales, pues eso, te coges el libro de Rayo, todo lo que no sean pensiones lo quitas y ya lo tienes. Pero hablando del cortoplacismo democrático, ahí hay un problema. El modelo que planteo yo es un modelo privatizando la mayor parte del Estado y bajando impuestos. Claro, para hacer lo que propone Domingo sería mantener los salvajes impuestos actuales y que el Estado no preste servicios como sanidad o educación, lo cual sería desastroso para la población, porque sanidad y educación son servicios básicos que la inmensa mayoría de la población quiere consumir y quiere consumir en condiciones de calidad. Yo lo que planteo es no le quites a la gente el dinero y que la gente pueda utilizar ese dinero para contratar esos servicios entre proveedores privados competitivos en el mercado. Pero claro, si tú le quitas a la gente ese dinero, no tiene dinero para contratar sanidad y educación en el mercado y luego dejas de prestarle esos servicios desde el Estado, pues la estás destrozando, obviamente. Sí, el sistema de capitalización que en España tiene muy, muy mala fama y que incluso cuando lo planteas algunos dicen, pero bueno, ¿qué me estás contando? No sé, eso es una cuestión ya casi de mentalidad y también del perverso juego democrático del cortoplacismo, ¿no? Y de cómo así pues consigues tener muchos votos. La transición es complicada, eso también es. Sí, desde luego. O sea, no podríamos pasar de la noche a la mañana a un sistema de capitalización. Pero bueno, deberíamos empezar por lo menos con un sistema mixto y luego ya poco a poco ir pasando por ahí. Una pregunta que nos dejaba Paco Medialdea. En esta situación, ¿cómo protegemos nuestras inversiones? En caso de un conflicto mayor, supongo que se refería a la cuestión de Ucrania y Rusia o de default, ¿hay alguna manera de anticiparse, vender fondos para comprar oro? El oro que, bueno, ya sabemos que es el valor refugio para muchos, incluso en la actualidad. A ver, es complicado, ¿no? Es complicado porque en un escenario deflacionista la compra obvia es dinero y bonos, moneda fiat y bonos, pasivos estatales y quizá pasivos privados. Claro, si tenemos inflación, ¿qué se va a revalorizar con la inflación?
pues se van a revalorizar los activos reales y se podría revalorizar también la bolsa, porque al menos determinadas empresas bursátiles, porque si, claro, ¿de qué suben los precios? Pues suben los precios de bienes y servicios que venden las empresas, con lo cual los beneficios nominales de las empresas también aumentan y por tanto tiene sentido que las cotizaciones bursátiles, que son el valor capitalizado de esos beneficios nominales futuros, pues también aumenten. Pero claro, si vamos a un contexto de estanflación, del que podemos hablar más tarde, sí, ahora comentamos eso, sí. Suben los precios, pero la actividad económica se contrae o se estanca. Y ese tampoco es un contexto muy beneficioso para la bolsa. De hecho, los años 70 no fue una buena década para la bolsa. Los 80 y los 90 sí, pero los años 70 no. Entonces, en ese contexto de estanflación, ¿qué es lo que puede funcionar? Pues probablemente hasta cierta medida inmuebles, aunque los inmuebles también son muy sensibles al estado de la economía. Si la economía está estancada, no tienden a crecer tanto. Y luego, pues lo que decíais, el oro y actualmente, pues en tiempos más modernos, las criptomonedas, o yo más bien diría Bitcoin. Entonces, si vamos a ese escenario, lo que se va a revalorizar es oro y Bitcoin. Ahora, ¿vamos a ir a ese escenario? Tampoco pondría absolutamente todos los huevos en la cesta de que sí o sí vamos a ese escenario de estanflación. Pero la gente sí que tiene que tener esto claro. Si vamos a un escenario de estanflación, lo único que va a permitir proteger el patrimonio son activos reales que hacen las funciones del dinero o algunas de las funciones del dinero al margen del Estado.